Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión y también desde nuestras redes sociales que podéis ver esta entrevista con Alvise Pérez en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, bueno, todas las redes sociales que controlamos aquí en la radio. Alvise, ¿qué tal? Muy buenas. Paco, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa, encantado de estar aquí. Y vamos a tutearlo mejor. Por favor, o me tuteas o ilustrísima señoría. Así que como lo segundo es horrible, lo primero mejor. ¿Alvise o Luis? ¿Cómo quiere...? Bueno, yo pago impuestos con el nombre de Luis Pérez, pero es verdad que Alvise, como me conoce todo el mundo, sé que Alvise es genial. Bueno, tampoco se pagan tantos impuestos en España. Pues serás tú que facturas poco, macho, y aún así se pagan impuestos. Si yo te enseño mi trimestral, alucinarías. Muy bien. Bueno, Luis, ¿qué te has encontrado en Huelva? Bueno, tú naces en Sevilla, tú eres casi paisano nuestro. Bueno, casi que tengo sangre onubense porque la mitad de mi familia por parte de madre es de Ayamonte. O sea que... Mi padre es ayamontino también. ¿Ah, sí? Sí, y mis abuelos también son ayamontinos. Mis abuelos, los Fernández Villar, han crecido en donde ahora está el ayuntamiento, en la plaza aquella. Tú de pequeñito, cuando los papás preguntan y los titos, oye Luisito, ¿tú de mayor qué quieres ser? ¿Tú normalmente qué respondías ante esa pregunta? Pues depende de lo que se me diera bien en ese momento. Yo cuando jugaba bien al fútbol dije, pues yo futbolista. Y luego como no se me dio bien otra cosa, pues digo, yo lo que quiero es tener una buena casa con piscina. Y ya, bueno, luego la vida, además, sobre todo cuando naces en Andalucía, en el que las únicas alternativas para progresar en la vida es afiliarte a un partido político. Por eso el único ascensor social que existe es ser de Nuevas Generaciones o de Juventudes Socialistas. Así que como a mí no me gustaba eso de vivir arrodillado, porque para mí es morir en vida, pues preferí irme de Andalucía y trabajar por mi cuenta en Inglaterra. ¿Tú dónde estudias? Bueno, los primeros pasos en... Pues mira, yo estudié en tantos colegios, en el María Zambrano, en el IES Nervión, en el María Madre de la Iglesia, salvo María Madre de la Iglesia que era concertado, los demás eran todos colegios públicos en Sevilla y estuve allí hasta los 16 años que me puse a trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuándo metes el primer dinero en tu bolsillo? Mi primer trabajo, y no fue a mi bolsillo, sino al bolsillo de mi abuela y de mi madre, fue de cajero en el McDonald's de Plaza de Armas de Sevilla. Y además hacía doble turno, uno por la mañana, porque yo iba al instituto por la tarde, porque a mi abuela no le concedieron, pero no cobraron, no le pagaban nunca la ayuda de dependencia, así que por la mañana cuidaba de mi abuela mientras mi madre trabajaba y por la tarde me iba a clase. Así que 16 años. Me acuerdo además porque tuve que firmar un consentimiento con mi madre de que podía ir a trabajar porque era menor de edad. Luis, ¿y en política a ti quién te introduce en el mundo de la política? En política me introduce el sentido común de decir, señores, no nos dejan de prometer cosas, ayudas, etcétera, y aquí no llega nada. Y estamos siempre en las mismas. Y yo con 17, 18 años empiezo a escuchar hablar de algo que no sé si te acordarás, que era UPyD. Y dije, bueno, Unión Progreso y Democracia con Rosa... Que era socialista, ¿te acordarás bien del País Vasco? Y yo me Claro. acuerdo, digo, bueno, cualquier cosa que no sea el PP, que reparte lo de todos para sus amigos empresarios, o el PSOE, que, bueno, si eres andaluz y tienes algo de sentido común, del PSOE no puede ser. Y claro, y ahí dije, bueno, pues esto, sin tener ni idea ni de política, ni de ideología, ni de absolutamente nada, por ver qué podía hacer para intentar cambiar una situación que para mí era muy, muy, muy dura, de tener que trabajar, etcétera, tan joven y de que me dejaran tirado, con mi madre sin recursos, con mi abuela enferma, etcétera. Lo que pasa es que fui descubriendo el circo de la política y como no todo lo que parece bueno lo es. ¿Tú fuiste de aquellos jóvenes del 15M, de la Puerta del Sol? Sí, lo que pasa es que en nuestro caso fue en las Setas de Sevilla, casi recién inaugurado, si mal no me acuerdo, y estaba yo ahí escuchando cosas que me parecían de sentido común. Dije, qué maravilloso esto del 15M, que la gente habla de división de poderes, despolitización de la justicia, acabar con los privilegios de los políticos. Para mí era música, era lo que yo soñaba que había que luchar, etcétera. Luego lo que ocurre es que se metieron pues los inútiles parásitos de siempre que no tenían dónde caerse muertos y dice, mira, aquí así me voy a conseguir mi chalenga a pagar. Solo que en ese momento no lo sabíamos. Dios bendiga, nunca voté a Podemos, pero es verdad que ese movimiento desde la sociedad civil de gente que no era política me encantaba y creo que en parte
ese espíritu del 15M sí que lo representa a día de hoy, con las obvias diferencias, se acabó la fiesta. ¿Cómo se puede pasar de la cima, que llegó Podemos a la cima, a ser ya prácticamente un partido residual? ¿Por qué? Tan residual que se acabó la fiesta, le triplican votos en Aragón, le duplican votos en Castilla y León, y haremos exactamente lo mismo con ellos en Andalucía, si se atreven a presentarse por separado, porque después de que les hayamos humillado en las urnas a la señorita Irene Montero, ahora tienen que suplicar un cargo en Sumar, en Izquierda Unida, porque no tienen la gallardía de presentarse por separado. Pues ¿cómo se asume? Pues con ciertas dudas. Yo no entiendo cómo un partido que tiene 3 veces menos votos que yo, que le superé incluso en las europeas, cuando me votaron más de 800.000 españoles, cómo es posible que esta gente salga en radio, prensa y televisión en absolutamente todos lados, con comentaristas en todas las televisiones de este país, y sin embargo yo llevo 1 año y medio como líder de la 4ª fuerza política de España y a mí no me invite nadie a ninguna entrevista, a ninguna televisión nacional. Son preguntas que creo que los españoles deberían hacerse. Pues te iba a preguntar por ti todo por eso, pero lo que decía anteriormente de Podemos, de Sumar, de Izquierda Unida, parece ser que van a ir juntos en Andalucía. Parece ser porque, claro, como nadie la quiere, son los restos, o eso o volver de cajera al Mercadona. A ver, ¿qué decide? Ya hablaremos porque tenemos la semana que viene, cuando pase Semana Santa, tendremos a vuestro candidato en Andalucía, Adrián Yacar, y hablaremos precisamente de eso. ¿Cómo se puede conseguir 800.000 votos, 3 eurodiputados con un móvil? Pues se lo voy a explicar con muchos años de trabajo y explicándole a la gente que yo me presento sin un programa electoral, porque yo no quería que me votara absolutamente nadie que no me conociera. Absolutamente nadie. Digo, señores, ¿qué hago? ¿Un papelito con inteligencia artificial en el que le prometa una casa a todos los españoles y 5 cosas que suenen bien? Bajar impuestos, mejorar la vivienda, etcétera, que lo prometen todos los partidos políticos y nadie lo cumple. O sencillamente os digo lo que hemos conseguido durante los últimos años: el caso Coldo, el caso Ábalos, el caso Santos Cerdán, el caso Plus Ultra, que lo empezamos nosotros, el caso Grupo Urbas, que lo empezamos nosotros investigando un político socialista que es José Bono. Todas estas, también a muchos cargos del Partido Popular. Nosotros conseguimos, por ejemplo, la dimisión del teniente de alcalde del PP en Lorca. Hemos conseguido imputaciones incluso al señor Víctor Ábalos, hijo del entonces ministro del Gobierno de España. Nosotros lo que hicimos básicamente es coger a profesionales de todos los campos de este país: taxistas, camareros, limpiadoras, policías, guardias civiles, en fin, guardaespaldas de los propios ministros, gente, y nos daban información, nos daban piezas de un pool y nosotros la sumábamos, la analizamos con nuestros abogados. Tenemos abogados de la talla de Luis de las Heras, académico de número más joven de la historia de España, doctor en Derecho Penal, y un hombre de referencia en el mundo del derecho, para todo el mundo que más o menos conozca. Hay muy pocos abogados de la altura y de la categoría también académica del señor Luis de las Heras, y con eso preparábamos preinformes judiciales, lo mandábamos a compañeros en la UCO, en la UDEF, en la UDICO, etcétera, y con eso se empezaban las investigaciones preliminares de cara a las pruebas que luego las fuerzas y cuerpos daban a los jueces para empezar a investigar oficialmente estos casos de corrupción. En base a ese éxito contra el crimen organizado y contra la corrupción política, conseguimos los éxitos que en redes sociales se sabían por una cuestión de hemeroteca que eran cosa nuestra. Y gracias a eso muchísimos cientos de miles de españoles decidieron votar en nosotros, no porque lo que prometíamos, como hacen todos los partidos, sino por lo que ya habíamos conseguido. Luis, cuando te empiezan a llegar las primeras filtraciones de que Ábalos era un corrupto, ¿tú pensabas que 2 o 3 años después iba a estar Ábalos en la cárcel? Lo primero que pensé fue: ¿por qué me lo mandas solo a mí? ¿Por qué solo las filtraciones llegan a mí y por qué soy solo yo el único que investiga? Y luego ya... Bueno, y los compañeros de periódicos que también... Claro, luego llega a la conclusión de que había otros que investigaban muy bien. Pero es verdad que me decían algunas fuentes: no, si esto lo tiene también Aquí Diario, si esto también lo tiene El Debate, si esto también lo tiene El Confidencial, si esto también lo tiene El País. Digo, entonces, ¿por qué solo lo publico yo? Y dice, claro, porque luego ellos utilizan la información de los políticos no para informar al ciudadano ni para judicializar estos casos, sino para obtener publicidad institucional. Y esa es la gran realidad, ese es el elefante de este país, que nadie se atreve a hablar, porque a nadie le viene bien enemistarte con los grandes medios de comunicación. Mire usted cuántos medios de comunicación me dan cera, me atacan, me injurian y me calumnian cada maldito día, porque soy el único que dice: sé que tenéis esa información y no lo publicabais a cambio de publicidad institucional. Te pongo un ejemplo de los 20.000 ejemplos que te puedo poner. El señor Eduardo Inda, durante la pandemia, comía casi todos los días en la casa personal del ministro de España, el señor Ábalos Meco, a cambio de publicidad. En los informes sobre audios de la UCO se escucha perfectamente hablando al señor Cordo García
mano derecha del entonces ministro, y al señor Ábalos negociando con el señor Eduardo Inda fondos para su medio de comunicación. El señor Eduardo Inda en ese momento ya tenía la información sobre el parador de Teruel, etcétera. ¿Por qué no lo publica? Porque cuando consta en un email que recibes información a la semana y media, cierra una reunión con el ministro y al mes ya tiene 180, 200.000 euros del Ministerio de Infraestructuras. Yo creo que es blanco y en botella, ¿no? Yo no publico esto y tú me cuidas. Pero es que pasa lo mismo, le pongo otro ejemplo, el señor Vito, director del debate. Yo te paso una información sobre corrupción en Indra, yo lo denuncio a Fiscalía Anticorrupción y a las 2 semanas veo que no es que no publiquen nada, sino que hay unas jornadas de defensa patrocinadas por Indra en el debate. Le pongo otro ejemplo, el Toro TV, el señor Julio Ariza, que se ha visto ahora que es uno de los que más dinero recibe del señor Santiago Abascal Conde. Yo estoy, como siempre, yendo a los medios gratuitamente y un día me dicen, oye, no ataquen más a Plus Ultra. Y le digo, ¿por qué? Dice, no son tan mala gente. Digo, tengo pruebas absolutamente criminales del CEO de Plus Ultra falsificando créditos financieros para cobrar 52 millones de euros de ayuda pública. Pues si hablas no te puedo llamar. Digo, bueno, pues no voy. Y a las 2 semanas, programas del Toro TV financiados por Plus Ultra, tu aerolínea de confianza. Otro caso más. Llego a la conclusión, amigo mío, con 36 años que tengo, a lo mejor soy muy cínico para la edad que tengo, que aquí hay un tráfico de influencia, que hay una corrupción sistémica absolutamente criminal entre los grandes medios de comunicación y la corrupción. Ya no se usa la información para informar al ciudadano, sino para saber cómo puedo extorsionar a las empresas y a los políticos que financian el chiringo de mis medios de comunicación. Y eso es inmoral, eso está mal y eso yo lo denuncio, pese a que me cueste estar constantemente criminalizado por todos los medios, criminalizado y ganado en los tribunales. Porque ahora mismo el señor Coldo me debe más de 14.000 euros, el señor Ábalos Meco me debe más de 25.000 euros, el señor Víctor me debe dinero. La mitad de los diputados socialistas de la cena de las cenas aquellas famosas con mujeres del amor en una céntrica calle de Madrid, me deben todos dinero porque están condenados en costas por denunciarme falsamente y lo ganan todos en los tribunales. Pero el coste personal es que haya titulares constantes y falsos contra mí. ¿Y eso moralmente te afecta, Luis, o no? En absoluto. Nada, ¿verdad? En absoluto. No sé por qué, será una disfunción biológica, pero no siento el más mínimo dolor por lo que gente sin patria, y digo sin patria porque quien ama el dinero, lo voy a decir al revés, quien es incapaz de amar a su país está irremediablemente condenado a amar el dinero y son gente sin alma. Así que yo solo siento pena por esa gente. Hay un vídeo, te voy a poner ahora a ver qué te dice ese vídeo que ya Johnny tiene preparado del señor Ábalos, que normalmente solemos cerrar el debate político con ese vídeo que para mí es vomitivo, porque resulta que es número 2 del Partido Socialista, nadie, absolutamente nadie le conocía. Sin embargo, cuando tanto PP como Vox pedían la dimisión de Ábalos, en el Congreso lo adoraban de la manera siguiente que vamos a ver en el vídeo. Cuando tú quieras, Johnny, vamos a ver el vídeo ese del señor Ábalos. ¿Ustedes les preocupa Venezuela? ¿Les preocupa Venezuela después de haber usado silencio, las ayudas por favor, a los españoles? No, bueno, Señorías, por favor. Señorías. Sí, lo sé.
Bueno, Luis, ni a Morante de la Puebla, en las mejores tardes, en la maestranza, le aplauden tanto como al señor Ábalos. Hay que recordar que ya cuando llegan estos aplausos ya los compañeros de los medios de comunicación había publicado todo lo que ustedes saben. Pero después nadie le conocía. Bueno, yo mismo con Risto Mejide, en ese momento en el que está todo el PSOE aplaudiendo a alguien que hoy está en prisión, compartiendo un yogur con el señor Koldo en la misma celda, en ese momento yo estaba diciendo a bombo y a platillo que estaba preparando el movimiento de dinero de mordidas en diversos paraísos fiscales. Pocos meses después, cuando es cesado y deja de ser diputado, lo primero que hace este hombre es ir a 6 paraísos distintos, Guinea Ecuatorial, República Dominicana, etcétera, y además publicando fotos y vídeos de este hombre entrando en sucursales bancarias para mover ese dinero ilícito. Y yo esa información no solo la mando a la UCO o a Fiscalía Anticorrupción, yo esa información la mando a varios medios de comunicación, la publico en mis redes sociales y procedo a la judicialización del asunto. Y la respuesta de todos los medios que me entrevistaban en ese momento era: bueno, Alvise, no puede ser que estuviera de vacaciones, está grabado. Bien, llega una situación en la que en tu país el gobierno de tu nación defiende a un criminal y critica a todos los periodistas que investigaban esta situación. A mí me parece, de verdad, es la constatación absoluta de que este país está podrido. Por la información que tú tienes, Ábalos se va a comer varios años de cárcel. Hombre, Ábalos, a diferencia del señor Víctor de Aldama, no ha querido negociar con Fiscalía ni con el juez, no ha querido facilitar la información de ningún tipo, no ha querido facilitar información sobre cuentas bancarias y seguramente de penas efectivas de prisión menos de 6 años no va a comerse. Y Koldo se va a comer tanto. Y el señor Koldo, que fue el desastre del grupo, que gracias a él y a su torpeza, grabándose a sí mismo todas las conversaciones en las cuales él se autoincrimina en una serie de delitos, seguramente lleve el mismo destino, que es penas de prisión superior a los 5 y a los 6 años. Y Cerdán, el tercero del clan del Peugeot, acabará también. El señor Cerdán, desde que se descubrió con Servi Navar, que había ocultado su posesión de acciones de forma mayoritaria en una empresa que cobraba decenas de millones de euros en los que él mismo gestionaba, que eso es absolutamente ilegal, pues evidentemente también se comerá penas de prisión. Por eso también está en ingreso en prisión para evitar su huida a otro país. ¿La X del clan del Peugeot es Sánchez? La X del clan del Peugeot es el señor Rodríguez Zapatero. Le comentaré algo. Nosotros, cuando hemos colaborado con ciertas fuerzas y cuerpos de seguridad en el análisis y la investigación del señor Zapatero, Zapatero actúa como actúan las bandas de ETA, que llega a un sitio, saluda y luego se queda en silencio y escribe en un papel. ¿A usted eso le parece que lo hace una persona honrada o lo hace alguien que tiene algo que esconder? Pues señor Rodríguez Zapatero, si Dios quiere, terminará cayendo y esperemos que no disfrute de la misma impunidad de la que han disfrutado durante décadas el señor José Fono y otros tantos políticos que se han hecho de oro con el dinero de todos los andaluces y de todos los españoles. Ahí tenemos un vídeo de Zapatero también, vamos a verlo, que dice que el sobre de Aldama no existe, lo hace en plan chulesco, cuando una parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro le pregunta. Vamos a escuchar a Zapatero en esa actitud en la Comisión de Investigación del Senado. Cuando tú quieras, Yori, vamos a verle. ¿Sabe usted algo del famoso sobre de Petróleos de Venezuela que Desi Rodríguez entregó a Aldama y que dicen que podría tener pruebas de la financiación ilegal del PSOE? Es una patraña absoluta. Nunca le he hablado de ese sobre. Una patraña absoluta, no existe. Sí existe, está la Audiencia Nacional. Bueno, estaba muy seguro. Miente, ¿por qué miente si sabe que al final la mentira tiene las patitas cortitas? Bueno, porque él tiene mucha influencia en la justicia española. Él, por cierto, sabe lo que es el intraestado, el deep state, el estado profundo. Él sabe, por ejemplo, que los que gobiernan en este país no están en el Congreso de los Diputados. ¿Quién gobierna más, el señor Pedro Sánchez o Margarita Robles? Que es la que ha puesto, entre otras, a la señora Casteleiro, directora del CNI. ¿Manda más él o Pedro Sánchez cuando él cierra los grandes acuerdos con Huawei, con grandes empresas chinas tecnológicas, o véase la baliza OB16, o por ejemplo en Venezuela, que es él, junto a Víctor de Aldama, el que cierra la reunión al presidente del gobierno con altos cargos del gobierno de Venezuela? ¿Quién gobierna realmente? Pues gobiernan aquellos que tienen el poder de conectar el capital con la política. Esos son los intermediarios, los que le pagan al señor Zapatero. Está constatado a Thinking Heads, el lobby
al que se relaciona Zapatero, porque ha cobrado 1 millón de euros de una empresa china meses antes de que nos implantaran más de 1.200 millones de euros en balizas V16. De las 36 firmas, 20 largos eran chinas. Quiero decirle, si es que aquí nos roban, pero no se esconden en robarnos, y siempre digo que la mayor corrupción en este país es legal. No hay que violar la ley para robar a los españoles. La mayoría del robo se hace conforme a la ley, se hace de forma transparente y pública. Ayuda internacional al desarrollo. ¿Usted se cree que traducir al lenguaje inclusivo la Constitución de Etiopía vale 3 o 4 millones de euros? No, vale 5.000, 3.000 euros como mucho, pagando a 5 o a 6 técnicos, y el resto cómo se reparte, amigo mío. Si es que es muy fácil robar, y es muy fácil robar legalmente. Es fácil. Te metes en el boletín oficial del Estado y te pones de los nervios con esas subvenciones que llegan a países, ¿no?, que se nos ha perdido a nosotros en Etiopía. Pero que no quiere ser Etiopía. No, por poner un ejemplo. Junta de Andalucía, ¿qué presupuesto tiene Canal Sur? Más de 630 millones de euros anuales, que es muchísimo dinero. Bien, ¿quién produce Canal Sur? Porque la gran mayoría de lo que se produce viene de 6 productoras ajenas a Canal Sur. Esas 6 productoras están directa o indirectamente ligadas a familiares de altos cargos del gobierno de Chávez, Griñán y Susana Díaz. Porque el señor Juanma Moreno no ha cambiado eso. Veamos quién es la jefa de comunicación de Juanma Moreno y dónde está trabajando hoy día. Si es que todo es tan público y tan notorio, que me duele en el alma tener que decirlo, pero es que es la verdad. Nos saquean dividiéndonos entre ideologías y entre siglas, mientras ellos viven a cuerpo rey. ¿Nunca han intentado comprar tu silencio, Luis? Sí, pues claro. Lo que pasa es que yo gano mucho más dinero de lo que ellos pueden ofrecerme. Y aun cuando he ganado menos dinero de lo que me han podido ofrecer, yo valoro muchísimo la marca personal y valoro muchísimo que me financie no un corrupto criminal para que no publique lo que tengo, sino que miles y miles y miles de españoles formen parte del proyecto. Dígame usted qué persona que factura 840.000 euros se mete en política. ¿Y por qué me meto en política? ¿A qué influencer que tenga 2 millones de seguidores se mete en política? Le diré más, ¿qué periodista es capaz de denunciar lo que hemos denunciado nosotros, teniendo la capacidad de gastarse entre 80 y 100.000 euros al año únicamente en abogados y en procuradores? Como en nuestro caso, que nosotros hemos llegado a afrontar más de 20 juicios en un solo año. ¿Quién es capaz de afrontar ese tipo de cuestiones? Nadie. ¿Y el dinero que ganas, cómo lo ganas? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos más de 90 millones de impresiones únicas por mes, pues se imaginará usted cómo lo ganamos. Publicidad, sobre todo, lo ganamos con Animundo Dandy, de nuestra comunidad de seguidores, lo ganamos con asesorías y consultorías privadas que yo hago, que son públicos y notorios, lo que facturo por consultoría. Si yo consigo que una empresa sea capaz con su equipo de comunicación de llegar a más de 10.000 autónomos y pymes, y la comisión que yo recibo es 2,1, 2,2 millones de euros, pues yo creo que me gano muy bien la vida. La cosa es de qué me sirve a mí ganarme muy bien la vida si mi hermano guardia civil no llega a fin de mes, si mi hermana está cobrando una miseria vendiendo zapatos porque no hay alternativa laboral, si mi madre tiene que esperar de 6 a 8 meses para que lo operen de un cáncer de endometrio estadio 3 en Sevilla. ¿De qué me sirve a mí ganar mucho dinero si luego veo que mi país, mis amigos, la gente a la que quiero, está viviendo una penuria sistemática, no porque sean más inválidos que nadie, sino porque el sistema está hecho para que pierdan, para que estén siempre asfixiados y para que te esfuerces lo que te esfuerces en Andalucía y en España, siempre dependas del burócrata de turno, del cacique local de turno, del político de turno. Nos metemos en Europa. De eurodiputado, ¿cuánto cobra un eurodiputado, por ejemplo? Entre directos y finalistas, unos 60.000 euros al mes. Sin contar otras. Pero te repite lo que hay personas que han oído esa cifra y no, Alvise se ha equivocado. No son 6.000, sino 60.000. 60.000 euros al mes. A mí me pagan 10.000 euros al mes de sueldo. Si viviera en Bruselas, además, tendría un flat tax del 7%, solo pagaría el 7% de todo lo que gano. Aparte, me pagan unos 5.000 euros en dietas, general allowance, para gastar en lo que quiera, libres de impuestos. Aparte, me pagan 4.500 euros al mes por asistencia, es decir, yo cada vez que voy a mi trabajo y paso la identificación o firmo en el pleno, me pagan 350 euros libres de impuestos al día. Aparte de eso, tengo 28.000, ahora nos han subido a 32.000 euros al mes para asesores. Esos son unos 2 millones de euros en total en asesores, únicamente para asesores con sueldos de hasta 9.000 euros netos al mes. Aparte tengo una partida de 100.000 euros limpios para autopromoción. Aparte tengo 30.000 euros al año para gasolina. Aparte me financian y ya me paga el Parlamento Europeo todo lo que son taxis y billetes de avión relacionados con mi actividad política y un largo etcétera. ¡Qué barbaridad!
¿Y usted no lo sabía? Porque no lo sabía nadie hasta que nos hemos metido nosotros. Ni el barbaridad. Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni Vox lo Me han dicho parece nunca. una grosería, Luis. Me parece una grosería, me parece injusto que un parlamentario europeo pueda cobrar lo que tú acabas de decir. Pues no me creían hasta que enseñaba mi cuenta bancaria en los vídeos, con millones de visualizaciones. Señores, por 3 días de trabajo me pagan 15.000 euros Sí, de lo vi. todos los españoles. Estuve Y viendo. yo fui a los de Vox, porque los del PP o del PSOE lo han normalizado, que les da igual robarnos, y le decía al equipo del señor Jorge Buxade, lleváis aquí 2 legislaturas, lleváis aquí 10 años, ¿por qué no habéis denunciado esto nunca? Eres que eres un populista, etcétera. Luego fui al PP, digo, oye, me dicen, es que me han metido en un lío, mi mujer no sabe que cobraba estas dietas, etcétera, y me la han liado en casa. Eurodiputado del Partido Popular. Y claro, y los de Podemos, que decían 3 salarios mínimos interprofesionales, y luego veo que Irene Montero se quedó a vivir en Bruselas únicamente durante unos meses para poder pagar menos impuestos. Hipocresía pura y absoluta Total, de gente total. que no sabe. Pero es que tú crees que esta gente... Y después muchas personas como las que acaban de hablar, gente sin preparación y sin formación ninguna, como la señora Pero al menos Montero, tengo- por ejemplo. Pero al menos tengo una formación de saber gestionar y generar riqueza en la privada. Joder. O sea, yo no, por ejemplo, no tengo una licenciatura, un posgrado, un máster, pero he sabido generar capital con mi propio trabajo desde que empecé a trabajar con 16 años. Yo al menos sé generar dinero, pero vosotros es que ni tenéis formación, ni tenéis cultura, ni tenéis ninguna capacidad de ganar fuera más de lo que ganáis aquí. Es que la mayoría de políticos vivían de ser mileuristas y se han metido en esto porque se forran. Cuando tú llegas y pasas de ganar 1.500, 1.800 euros al mes a ganar 60.000, ¿qué vas a defender? ¿Al sistema que te paga eso o al ciudadano? Y lo de los coches oficiales es una barbaridad, Ah, ¿no? Porque preciosos. allí- Mercedes, aquí- Lexus nuevos, siempre huelen como estrenar. ¿Cuántos coches oficiales puede haber allí? Tantos europarlamentarios. Pues hay más de 1.500, 2.000 vehículos de lujo a estrenar y la flota se va renovando cada año y medio. ¿Y es necesario tantos políticos en Pues- Europa como para llevar la economía de nuestro Mire continente? que tampoco necesario es. Hay 720 eurodiputados en el Parlamento Europeo, aproximadamente 60-62 eurodiputados españoles, y con esos números, solamente esos 720 eurodiputados generan un gasto de 2.100 millones de euros. Que no se me escape la pregunta, que una pregunta que seguramente alguien dirá, bueno, pregúntale al vice por qué hace con ese dinero que tú cobras en el Parlamento Europeo. Yo las dietas de asistencia no las cobro, el salario lo dono en cheques de 50.000 euros a fundaciones de interés público, 50.000 porque al 46% de base de cotización que tengo yo por razón de mi trabajo privado, yo estoy en la tasa más alta de Hacienda. Todo lo que es neto, fuera de impuestos, es decir, la mitad de eso, acumulado hasta los 50.000 euros en cheques de 50.000, de los cuales incluyo lo que me desgravaría, para que no me cueste dinero donar el sueldo, lo dono a fundaciones y asociaciones de interés público en España. Es lo que, porque no es un mérito, es lo que prometí en campaña. Sí. Se acabó la fiesta, es un partido preparado para gobernar. Se acabó la fiesta, es un partido absolutamente preparado con los mejores que ha tenido una ejecutiva de un partido nacional en la historia, y le puedo decir perfil a perfil quién compone Se acabó la fiesta, que no soy solo yo, para gobernar España y para arrancar de los políticos la inmensa mayoría de pues eso, de problemas que vemos, de chiringuitos, etcétera. Tú eres el máximo responsable, pero delegas o eres aquí mando yo y se hace lo que yo Hombre, digo. yo no se me ha puesto la cara de Santiago Abascal Conde ni la cara del señor Feijóo. Yo delego bastante y además intento rodearme de gente que mejor que yo y no peor. Por eso, por ejemplo, mi candidato a la Junta de Andalucía es uno de los máximos responsables de la UDICO, de la Policía Nacional. Es una de los policías nacionales con más felicitaciones públicas de la historia de España. Sí, me consta. Tiene la medalla blanca al mérito en Francia y en España. Ha sido felicitado incluso por el director del FBI por detener a los peores criminales, pedófilos, asesinos, corruptos, tráfico de seres humanos de este país. Más de 400 detenciones gracias directamente a la conexión entre tecnología y trabajo policial de investigación que ha hecho el señor Adrián Yacar, y a ese éxito, esa capacidad, esa habilidad técnica, esa brillantez profesional es la que yo quiero en la Junta de Andalucía, investigando cada maldito duro que tanto el socialismo andaluz como el peperismo del señor Juanma Moreno están ocultando bajo las alfombras. Cuando este hombre llegue a la Junta de Andalucía, le voy a sorprender muchísimo de los casos de corrupción que vamos a judicializar. La semana que viene le tendremos aquí, Alegría. Adrián, una vez que pase la Semana Santa.
Pongamos que tú llegas a la presidencia del gobierno. ¿La primera medida que tomarías cuál sería? Lo más importante. Lo más importante, y es una cuestión de supervivencia, lo más importante o lo más urgente. Porque, Bueno, claro, lo más urgente quizás, sí. lo más urgente es, por favor, vamos a controlar quién viene a quién no viene a este país, porque la seguridad civil está en mínimos, porque los niveles de criminalidad por causa de una ingente masificación de inmigrantes ilegales que vienen mayoritariamente del Magreb, de Marruecos y de Argelia, que no sabemos ni cuáles son sus antecedentes penales, que están colapsando los servicios públicos y que el Partido Socialista está tratando como personas de quinta categoría, tratándolos como carroña electoral para dar un golpe de estado electoral, para que solo les voten los ilegales que cobran paga y que no trabajan, y estos no son datos míos porque Albiz es un racista, etcétera, son datos de la propia seguridad social, son gente que inmensa y mayoritariamente no contribuye al estado de bienestar. No podemos permitirnos, si ya tenemos un sistema de salud o un sistema de educación infrafinanciado, no podemos meter a 500.000 de personas más, 1,2 millones de inmigrantes ilegales al año que no contribuyen. Y aunque contribuyeran parcialmente, es que entran ilegalmente. Lo primero que haría sería organizar el CECOT, como mi amigo Nayib Bukele en El Salvador, organizar una macrocárcel en Madrid, cerrar todos los CIEs y todos los centros de menas, derivarlos allí, una plaza para cientos de miles de personas, aunque el primer proyecto que tenemos pautado es de 40.000 plazas, y desde ahí ir organizando las deportaciones controladas a Argelia y a Marruecos. Me dirá usted, entonces, ¿por qué Argelia y Marruecos iba a recibir a estos inmigrantes que usted les manda en barco de la Armada? Digo, bueno, porque nosotros les repartimos 4.000 millones de euros en ayuda internacional. Si ustedes quieren seguir contando con esos 4.000 millones de euros, usted va a recibir hasta el último inmigrante ilegal que le mandemos. Y si no, se cierra el grifo. A ver qué deciden. Lo segundo, urgente y prioritario, es cambiar la ley electoral. No Eso es posible. eso es fundamental. Es que eso hace que estemos secuestrados por filoetarras como son EH Bildu y por los separatistas catalanes que dicen que los andaluces somos genéticamente inferiores a ellos, como es el PDeCAT o Esquerra Republicana de Cataluña. El voto de un andaluz no puede valer 3 veces menos que el de un aragonés. ¿Esto qué es? Un andaluz no puede estar pagando el doble de IRPF por renta per cápita que un vasco. ¿Esto qué es? Es que somos unos catetos de segunda, que no nos merecemos ser tratados con la misma dignidad y la diligencia que el resto de españoles, porque no tenemos la capacidad de extorsionar al gobierno de España. La ley electoral de un español, un voto, sería la segunda medida que acometería. Lo que pasa es que quitarle al golpismo catalán todo lo que se le ha dado, todo lo que se le ha dado a los vascos, va a ser complicado. Es como el niño que le da el caramelito, como se lo quite. Y llorarán. Claro. Intentará incendiar las cárceles. Por eso, de nuestra fusión intermunicipal, en el que ahorramos de gasto político más de 45.000 millones de euros, reforzaremos las fuerzas y cuerpos de seguridad masivamente, y ellos intentarán quemar las calles y nosotros les meteremos en prisión. A todos. No os preocupéis, que plazas en la cárcel va a haber. Tú quemas las calles, tú rompes la ley y el imperio de la ley, tú vas a prisión. Ni piquetes ni leches. Se ha cambiado el código, tú propones un cambio también en el código penal. Aquí hace poco se cambió el código penal, que votó toda la izquierda española a favor, para rebajar las penas de cárcel al político corrupto. Eso se le dice a la gente de izquierda y dice, no, eso es un bulo tuyo, Paco. No, Paco, la maldita realidad y la maldita verdad. Claro. Aquí hay políticos perdonándose a otros políticos condenas en firme de malversación de hasta 40 millones de euros. De todos los españoles. Hay corruptos que se han perdonado a otros corruptos. Y esa es la realidad. ¿Qué proponemos nosotros? Pues, entre otras cosas, que los delitos de corrupción no caduquen. Que tengan una prevalencia eterna, como los delitos de lesa humanidad. Si tú eres un político que ha robado 60 millones de euros a todos los españoles y te los has llevado a Dominicana, perdóname, tú eres un asesino. Oye, Albice, qué exageradores. No, amigo mío, es que si mi madre ha estado 6, 7 u 8 meses esperando para ser operada por un cáncer, es porque esos 300 millones de euros no han ido a los hospitales públicos de esta nación. Tú has hecho que muchísimas mujeres con cáncer hayan muerto por unas listas de espera interminables. Tú has hecho que muchísimos jóvenes españoles hayan tenido que abandonar su familia, su vida, sus amores y la gente que les rodea y su cultura, porque no han encontrado un empleo, porque no has podido invertir en educación. Tú eres un criminal y tú tienes que estar en la cárcel hasta que devuelvas el dinero robado. Y eso de conseguir el tercer grado penitenciario sin trabajar, me han dicho, es que Albiz es un radical porque quiere los trabajos forzados. Digo, por supuesto, tú vas a trabajar a la fuerza si quieres conseguir el tercer grado. ¿Tú quieres libertad? Trabaja. Como mínimo, en fin, yo creo que tendrías que compensar el daño causado a todos los españoles.
Aquí pasa todo lo contrario. Roban una millonada, pasan 3-4 años en la cárcel, luego se van a gastos pagados de por vida, él y sus familiares, a República Dominicana. Yo ese delito lo amplío a las familias. Si tú eres hermano, primo, suegra, mujer o mujer del ministro de turno, del alcalde de turno, y has disfrutado de ese dinero robado, pudiendo constatar que eras conocedor del dinero ilícito, que no es muy difícil, porque si tu querido marido, alcalde o diputado, o político en general, cobra 6.000 euros o 7.000 euros al mes y se compra un Mustang, o literalmente te invita todos los veranos a vacaciones de 20 o 30.000 euros, hija mía, cómplice. ¿Qué pasa? ¿Que eres la infanta Elena o qué pasa aquí? Es que tanto la criticaban, pues esto es exactamente igual. Tú entonces vas a prisión por la mitad de la pena de el corrupto. Indulto a los políticos corruptos, nada. Eso en Se acabó la fiesta no existiría si llega a ser presidente del gobierno. Me parece tan obvio que me duele hasta... No hace falta, la pregunta le ofende, diría tú. Yo es que a veces me Paco, la siento, pregunta le ofende. yo te reconozco, Paco, que a veces me siento un poco ridículo escuchando a mí mismo. Porque digo, es que me parece de tal obviedad las cosas que defendemos, cómo van los políticos a endulzarse a otros políticos. Es que es surrealista, no. Pues no te sorprenda, que te voy a poner un vídeo, que es la sorpresa. Un político sintiéndose contento y feliz, es vomitivo el vídeo. No te vayas a indignar, ¿eh? No te vayas a indignar con ese vídeo que tenemos ahí de un señor de Más Madrid. En la Asamblea de Madrid, lo que dijo que yo tuve que ver el vídeo varias veces y digo, no, espérate, no puede ser. No es esto es inteligencia artificial. No es inteligencia artificial. Venga, Dori, vamos a ver ese vídeo vomitivo. Miren, afortunadamente van saliendo, cada vez hay menos presos, se tardan en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque hace muchísimo de aquellos atentados. El último atentado en España con resultado de muerte fue hace 17 años. El día que no quede ni un terrorista en la cárcel, será una victoria. Miren, afortunadamente van saliendo, cada vez hay menos presos, se tardan en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque hace muchísimo de aquellos atentados. El último atentado en España con resultado de muerte fue hace 17 años. El día que no quede ni un terrorista en la cárcel, será una victoria. Ahí quería decir, sería una victoria. No sé qué continuaba, porque se le acabó el tiempo y le cerraron el micrófono. ¿Qué te dice ese vídeo? Es que ellos viven una realidad paralela. Y yo he intentado meterme en la mente de estos socialistas, de corazón. Y digo, a ver, ¿qué pueden pensar? Porque ningún ser humano en su sano juicio defiende que asesinos, criminales, terroristas estén libres. Ellos consideran en su mente enferma que el hecho de que no haya etarras en las cárceles implica que se ha pasado esa época de oscuridad y que gracias a ello viene la normalidad. Y la normalidad para ellos es que, como ETA ya no existe, ¿qué sentido tengan que los etarras estén en prisión? Él ignora desde una perspectiva también moral que quien es asesino tiene que cumplir sus penas como asesino. Y que este tipo de discursos blanquean a los herederos de ese terrorismo que es H. Bildu. Y en su mente está haciendo algo bueno. En su mente él se siente mejor persona que a lo mejor yo, que digo que los asesinos múltiples de ETA no tendrían que ver la luz del sol. Y que porque ni siquiera han pedido perdón, porque ni siquiera se arrepienten de sus delitos, son incapaces de condenar la violencia de ETA. Mire a Arnaldo Otegi, presidente de H. Bildu, un partido, por cierto, que con la ley de partidos políticos en la mano podría ser perfectamente ilegalizado, porque la ley de partidos políticos dice textualmente que aquellas formaciones políticas que incluyan en sus listas electorales a gente condenada por delitos de terrorismo podría ser ilegalizada. EH Bildu en el País Vasco, en las últimas autonómicas, llevó a 33 expresos de ETA, todos con delitos de sangre. Tendrían que estar ilegalizados. El Partido Popular vota en contra de que se ilegalice, el Partido Socialista vota en contra de que se ilegalice. ¿Qué haces en una situación así? Luis, para acabar con Pedro Sánchez, tú dirás que no, Paco, estás equivocado, hay otras alternativas. Desde mi punto de vista, la única manera de acabar con Sánchez es pacto PP-Vox en las próximas elecciones, pero tú dirás, no, hay otra alternativa para acabar con Sánchez. Yo he dicho que no quiero tener el complejo de la oposición venezolana de estar constantemente divididos. Y no quise presentarme a las andaluzas, no sé si usted lo sabe. Sí. Bien, yo después de presentarme en las europeas con más de 800.000 votos, tendí la mano al Partido Popular y a Vox. Y dije, señores, ni con este éxito electoral, que solo en Andalucía me votó más del 6,2% de españoles, ni con este éxito electoral de casi 1 millón de votos, quiero ser político. Quiero que nos unamos para echar a Pedro Sánchez Castejón. Y ya luego nos peleamos, todo lo que haga falta. Pero lo primero es echar a esta mafia organizada. Ni me cogieron el teléfono, ni me desbloquearon de WhatsApp. Bien,
Pasaron los meses y nos presentamos a Aragón. Sacamos el 3% de votos en Aragón, que es muy difícil porque es uno de los territorios más despoblados y más envejecidos de España. Nosotros somos un partido recién creado, no tenemos ni 7 meses, y que pese a lo cual tenemos más de 10.000 afiliados, que es una barbaridad. Y estuvimos a 250 escaños en votos de conseguir un escaño. Ofrecimos lo mismo, nos ignoraron. Nos presentamos a Castilla y León. En Burgos superamos el 2% en Burgos, que es otro éxito porque, insisto, para que la gente contextualice, es Castilla y León. La despoblación es masiva. Aún así nos han escupido en la mano. Pese a que nos acusaban de que por nuestra culpa PP y Vox estaban perdiendo escaños y el PSOE estaba ganándolos. Digo, bueno, yo creo que el voto es de los españoles. No es que nosotros los quitemos, es que los españoles han dejado de confiar en vosotros y están empezando a confiar en nosotros. Bien. Dije, pero no os preocupéis, que yo no quiero que me volváis a lanzar este argumento. Si me aprobáis estas 5 medidas y os comprometís públicamente con estas 5 medidas, se acabó la fiesta, no se presentará en Andalucía, que recordemos sacó el 6,2% de votos en 2024. ¿Cuál es la respuesta de esta gente? Ni me respondieron, me volvieron a escupir la mano y me ignoraron. ¿Sabe usted qué 5 medidas eran? Que eran muy de sentido común, se las digo brevísimamente. Sí, adelante. Cambio de ley electoral para que el voto de todos los españoles valga lo mismo. Eliminación de los sobresueldos en los partidos políticos. Si tú cobras 100.000 euros de diputado, ¿cómo te embolsas otros 100.000 euros de las subvenciones de los partidos o de los afiliados? Me parece inmoral. Sin contar los eurodiputados, lo que se cobra, que ya se lo he dicho antes. Eliminación de los chiringuitos. Señores, no puede haber listas de espera de 6 meses a 2 años y que nos estemos gastando una barbaridad ingente de cientos de millones de euros en 6 productoras de las familias de los PSOE, en Canal Sur, observatorios inútiles, chiringuitos en general, donde no hay ni siquiera funcionarios, son todos gente ad hoc, a dedo. Señores, no quiero participar en una guerra que haga que el precio del gasoil valga 2 litros. Que yo he llenado hoy el coche. ¿Sabe usted que el depósito de los 75 euros que me costó la semana pasada, ahora me he gastado más de 90? Y habrá uno, votante del PSOE, que diga, bueno, pero yo como le meto siempre 20 euros... Sí. Digo, bueno, es que otro, yo es que no tengo coche. Digo, mira, vamos a ver, que esto encarece hasta la cesta de la compra, por Dios. He dicho, esas son las medidas que yo he pedido. No sé cuáles son una locura. Como hay algunos que obedecen a China, Irán, y hay otros que obedecen a Donald Trump, etcétera, pues por lo visto es que ni me han cogido el teléfono. Si usted invita aquí a alguien del PP o de Vox, por favor, pregúntele qué le parece más de esas 5 medidas. En los próximos debates que te vamos a invitar, y si quieres... Me encantaría. Te vienes. Me encantaría. Jueves 8 de la tarde. Estás invitado cuando quieras. No lo digo usted muy alto, que entonces no viene nadie. Sí, vienen. Acuérdate. Me tomo la palabra. Y si vienen y se levantan, pues nos quedamos tú y yo solos a debatir. Perfecto. Luis, que Vox, PP en las comunidades. ¿A Vox no le interesa tener consejería? Está ahí Abascal que sí, que si no. Pero a mí me da la sensación desde fuera, igual estoy equivocado, que a Vox no le interesa gobernar y seguir viviendo del voto emocional. Salvo me equivoco. Salvo que sea Moncloa. Al señor Santiago, que está en su casa muchísimas veces, le conozco personalmente, lo que le interesa es estar él en el gobierno, no que haya territorios que sí entren en el gobierno. Por eso se salió de Castilla y León diciendo que no iba a gobernar con el Partido Popular y ahora ha entrado otra vez en las negociaciones para formar parte de esos gobiernos. En fin, de hecho aquí en Andalucía están permitiendo durante casi, en fin, más de 6 años un gobierno del Partido Popular. Dígame usted que 3 grandes leyes han logrado aprobar. No conozco a un solo andaluz que me diga qué 3 grandes leyes orgánicas han logrado aprobar en la Junta de Andalucía. No prometieron, de hecho, en el último programa, yo que soy de Sevilla, ni siquiera la ampliación de las líneas 2 y 3 del metro, las carreteras, etcétera, los servicios de salud. O sea, es que todo sigue exactamente igual. A mí no me molesta que alguien piense diferente a mí. A mí me molesta que me digan lo que quiero oír y luego resulta que es mentira. Por eso respeto incluso a socialistas que me dicen, oye, pues yo creo en la lucha de clases obreras, en Karl Marx y en que aquí tiene que ser esto un paraíso comunista. Pues oye, te respeto más que aquel que me dice lo que quiero oír y luego no lo cumple. Por eso me molesta muchísimo que los andaluces hayamos celebrado por todo lo alto la caída del Susanato, del PSOE, y luego veamos que han tirado por la borda 6 años de gobierno. Para mí el señor Juanma Moreno es el Mariano Rajoy de Andalucía. Te voy a hacer una pregunta y se lo voy a hacer también al candidato cuando venga. ¿Por qué la señora Montero no deja el acta de diputada nacional? A ver, pues deducción. Porque no quiere perder el aforamiento. Porque ahora mismo la Guardia Civil ha entrado a registrar el despacho de su número 3 y ha encontrado escondidos en los libros fajos de billetes de hasta 100.000 euros en billetes de 50. Porque el número 3 de la señora Mopongo, yo la llamo... cariñosamente, la María Jesús del Gran Poder,
porque ha hecho el favor enorme, lo dijo ella el otro día. Dice, los andaluces tendrían que estar muy agradecidos de que una mujer de mi talla, de mi categoría, de mi altura moral y de mi éxito político se presenta ahí con los andaluces, los catetos. Así que, señores, que dar las gracias a los catetos, tocar las palmas y disfrutar. Tenéis que celebrarlo con pan con aceite y azúcar, de que yo voy a venir aquí a Andalucía a salvaros a todos. La calesi andaluza, ¿no? Esta mujer, si pierde el aforamiento, acaba imputada de forma inmediata. Es que su número 3 está afrontando penas de prisión. Pues, ¿qué va a pasar? Pero viene al matadero de todas formas. Sánchez la ha mandado al matadero y ella ha tragado. Hombre, porque ahora mismo a Pedro Sánchez es el PSOE, nadie le discute absolutamente nada porque le cortan la cabeza. ¿Qué va a hacer Marisú? También es verdad que ella sabe que al gobierno, pese a esta posición, le pueden quedar 2 días y tiene bastante miedo. Usted me preguntaba hace escasos minutos qué tiene que pagar. Bueno, ¿cómo quitamos a Pedro Sánchez? La alternativa PP Vox. Amigos míos, yo existo con un partido que se llama Se Acabó la Fiesta, cuyo logo es una ardilla con una máscara. Y yo, que soy bastante poco tibio y digo las cosas con bastante dureza, yo existo porque la oposición de este país lleva una década perdiendo miserablemente ante el peor presidente de la historia de España. Si la oposición lo hiciera bien, yo no existiría, amigo mío. Ya sabes que el Partido Socialista francés desapareció, el italiano, el griego, cuando los Papandreou era, intocable, eso como el Imperio Romano, parecía indestructible. Cayó el PSOE, entre comillas, griego, italiano y francés. ¿Podría ocurrir lo mismo en el PSOE español? No, en absoluto, porque el PSOE español tiene algo que no tienen los franceses, que son las diputaciones, que son los que granjean decenas... Pues cada vez menos. Bueno, cientos de los millones. Recursos cada vez tienen menos recursos, ¿eh? Cientos, bueno... Casi hay puñaladas por saber quién va a ser el 1 y el 2, porque no le dan será, dos parlamentarios andaluces. Querido Paco, no será por lo que recaudan, porque estamos en máximos históricos de recaudación. Pregúntese usted... Sí, me refiero al partido, al partido que en Huelva hay puñalada en el PSOE por ir el 1 y el 2 a Andalucía. Sí, pero no será por... Cada vez tienen menos recursos. Pero no será por el dinero que cobran de todos los españoles, solamente las europeas, todos los partidos se repartieron 40 millones de euros. Le aseguro que no se gastó los 40 millones en papeleta y en cuñas de radio. Ya. Bien, pues ¿dónde va ese dinero? Le puedo explicar hasta cómo se financian ilegalmente todos los partidos políticos, que se lo decía el juez en el Supremo. Digo, señor juez, pero si el único que no se financia soy yo, ilegalmente, le puedo explicar. ¿Cómo te financias tú? Nosotros nos financiamos, Salf. pues mira, renunciando a 1,1 millones de euros que me correspondían por 1,03 euros por voto y los 36.000 euros por escaño, renunciándose 1,1 millones de euros, donando yo mismo al partido y los más de 10.000 afiliados que tenemos. Así nos financiamos en Salf. Dicho lo cual, el resto de partidos no, el resto de partidos se financian con absolutamente las subvenciones de todos los españoles para encima ponerse sobre sueldos que he dicho que quiero eliminar. En Salf está terminantemente prohibido, incluso por normativa interna, que el presidente gane un solo euro. A ver cuántos quieren ser presidente sin tener un sobresueldo de 100.000 líquidos al mes. Al mes, no estoy hablando al año, hablo al mes, porque incluye dietas, incluye viajes. Deduzco, Luis, que si tú llegas a ser presidente del gobierno, eliminación de subvenciones a sindicatos, llevan por cierto 7 años sin trabajar, UGT y Comisiones Obreras, y a partidos políticos. Y no solo eso, porque yo no puedo saber cuánto cobra el presidente de Comisiones Obreras o de UGT. Si una empresa... Pero si tú lo sabes todo, ¿cómo no sabes cuánto cobra? Bueno, no lo puedo demostrar. Ajá. Porque no publican las nóminas. Lo sé por ardillas dentro de los sindicatos, pero ahora mismo el sindicato de Comisiones Obreras y UGT, que han cobrado cientos de millones de euros en los últimos años, no sabemos cuánto ganan. ¿Por qué no sabemos cuánto gana? Lo puede usted comprobarlo, ni en el portal de transparencia. No es público cuánto gana el presidente de Comisiones Obreras y de UGT. ¿Por qué? ¿Por qué no es público? Y pongo que no solo ataco a la izquierda, de verdad, en la derecha, en la ejecutiva de Vox se reparten más de 860.000 euros al año entre los miembros de la ejecutiva, porque yo no sé cuántos, de hecho, casi 1 millón de euros, queda en manos del señor Enrique Cabana o del señor Santiago Abascal Conde. En el Partido Popular pasa exactamente lo mismo, en el Partido Socialista pasa exactamente lo mismo, porque les daría vergüenza venir aquí a Huelva a mirar a un onubense y decirle yo lucho por ti mientras me gano 2 millones de euros al año, mientras tengo mi chalet en Aravaca a 1.100.000 euros y mientras yo, que no he trabajado en mi maldita vida porque tengo 25 años en política, que no he dado palo al agua, te voy a explicar a ti cómo lucho por ti. No, si yo no quiero que los políticos luchen por mí, amigo mío. Yo lo único que quiero es que me dejen trabajar, que darme el esfuerzo de mi trabajo y que no me pongan una bota en la cabeza cada vez que quiero ganar dinero para mi familia. Es lo único que pido. Por eso nos odian. Por eso no se sientan con nosotros en un debate, Paco. Porque yo esto se lo digo a la cara a todos ellos. Luis, la fotografía que estoy viendo ahora mismo en Vox, la misma que veía en Podemos con Pablo Iglesias, con la señora Descansa, con Echenique, con Monedero, y la única fotografía que hay ahora mismo en Podemos es Pablo Iglesias. Y la fotografía de Vox, Abascal,
el señor Iván y el señor Ortega Smith, y han desaparecido, bueno, la han echado del partido. ¿Va a pasar lo mismo con Vox que con Podemos, que se van a quedar en un partido residual, no? Bueno, o hay músculo ahí? Mire, me daría muchísima pena porque tengo íntimos amigos en Vox, gente brillante, gente trabajadora, gente consecuente, coherente, honrada. La inmensa mayoría, si no casi toda la afiliación de Vox son personas que verdaderamente son patriotas y luchan por el bien de este país. En el Partido Popular también. Lo que ocurre, igual que en el Partido Popular, es que en los partidos políticos son aglutinadores de votos, siempre financiados por potencias extranjeras. Vuelvo a repetirlo, siempre financiados por potencias extranjeras. Las propias élites de los partidos políticos venden a sus propios afiliados. Yo estoy convencido de que muchísimos votantes y muchísimos afiliados del PP y Vox que nos estén escuchando ahora mismo no están de acuerdo ni con que el señor Feijóo se venda al señor Bonder Lucifer en Europa, ni que el señor Santiago Abascal esté convirtiendo a Vox en un negocio privado de la familia Ariza. No lo entienden, pero ¿qué alternativa hay? Nosotros estamos intentando crear una alternativa desde la sociedad civil para darles una opción, y es que nosotros en Se Acabó la Fiesta ni dependemos de la política, ni nos dedicamos únicamente a dar 2 discursos, 2 mítines a la semana, porque trabajamos y trabajamos de verdad. Y trabajamos, entre otras cosas, luchando contra la corrupción, metiendo a los mejores investigadores de la Policía y de la Guardia Civil en nuestros puestos de elección para los españoles, y que la gente vea, no por los discursos, sino por las acciones, quién cumple y quién no cumple. Luis, también da tranquilidad a los españoles. La UCO ha hecho un trabajo fantástico, pero el último cambio en la cúpula de la UCO podría decir, oye, a ver si podemos mirar para otro lado o no. ¿Podemos seguir tan tranquilos como hace un año? Podemos seguir tranquilos porque la UCO es un equipo de trabajo magnífico, son más que una familia. Cuando esto ocurre y le ascienden, porque al jefe de la UCO solo le han ascendido para quitarle de la investigación, pero la investigación ya está muy bien hecha, muy bien atada, ya está en cuanto está en manos del juez, poco hay que rascar allí, y lo que han hecho es intentar apartarle, pero no tendrá muchas consecuencias. Pero imagino que habrá más casos de corrupción y habrá más investigaciones, porque esto no se queda pero esto no se queda en lo que estamos ahora mismo conociendo, que seguramente habrá más casos de corrupción. Muchísimo que conoceremos. Más. Pero bueno, es que el caso de las mascarillas del Partido Socialista implica también directamente al Partido Popular, que se cree que aquí solo han robado los socialistas. Hombre, lo que ocurre es que ahora mismo quien está gobernando en este país es el Partido Socialista, y por tiempos, de forma cronológica, los primeros que han entrado en los equipos de investigación y de desarrollo de la UCO son estos cargos socialistas. Pero bueno, si yo le contara lo que se está investigando, por ejemplo, en las contratas de reconstrucción de la DANA, todos los contratos ilegales de la DANA, que saldrán seguramente a finales del año que viene, etcétera, son las mascarillas 2.0. Recuerde usted esta entrevista con cronología cuando salga. Déjanos, esto se queda grabado ahí en YouTube y en Facebook, y se queda ahí. Lo que más me gusta, en la hemeroteca. Y cuéntanos, déjanos una perlita. ¿Qué es lo próximo que nos va a escandalizar? Porque ya la verdad que algunos han perdido la capacidad de asombro, ¿no? Yo ya estamos conociendo por nada. Todo esto es consecuente a un país que ya no se respeta a sí mismo. Y el problema, los responsables, somos los españoles. Fíjese usted, todo el mundo se queja de que aquí nada cambia. Yo tengo 36 años, desde que tengo uso de razón, me quejo de lo mismo siempre. Me quejo de que la vivienda está carísima y la inmensa mayoría de españoles no pueden acceder a una. Me quejo de cada vez la inseguridad mayor, y encima ya hasta importamos a los criminales de Argelia y Marruecos. Me quejo de que las policías y la Guardia Civil no tienen recursos ni para pagarse su propio chaleco antibalas, o incluso tienen que adelantar las dietas porque no llegan ni a fin de mes. Me quejo de que la sanidad y la educación es una absoluta basura. Me quejo de que los sanitarios tienen toda la razón porque están siendo tratados como esclavos cubanos. Me quejo, entre otras muchísimas cosas, de que las infraestructuras de este país ya no es que lleguen tarde y mal, es que nos matan en el camino y perdemos, como con nuestros hermanos en Córdoba, casi medio centenar de vidas. Yo llevo quejándome de lo mismo toda la vida, Paco, y estoy harto de quejarme toda la vida de lo mismo. Yo quiero cambiar las cosas, y para cambiar las cosas hay que implicarse en política. ¿Por qué está esta panda de analfabetos en política, tanto izquierda y a derecha? ¿Por qué está el señor Feijóo, que mientras yo seguía chupando el pezón de la teta de mi madre, que tiene un añito yo de edad, 1991, este hombre, el señor Feijóo, estaba ya en cargo de libre designación en el PP? Y vamos, el señor Abascal igual, el señor Pedro Sánchez, las venidas de las preferentes de Caja Madrid. ¿Se acordará usted el fraude de las preferentes? Que nadie lo recuerda. Nadie lo recuerda porque tenemos una oposición de analfabetos de paria que no han trabajado en su maldita vida. Yo asumo las culpas, mea culpa, de todos los españoles trabajadores que hemos hecho un poco más o menos dinero y que nos hemos dedicado a nuestro trabajo, a nuestra familia, a pagar facturas y a progresar la vida, y hemos dejado de lado meternos en política. ¿Y qué ha pasado?
que cuando los españoles dejamos de lado la política, llegan a la política gentuza que deja de lado a los españoles. Y por eso es hora de que los autónomos, los empresarios, los trabajadores y los currantes, la fuerza y cuerpo de seguridad, la gente buena y noble de este país, que es la inmensa mayoría, usted lo sabe, se meta en política de una maldita. Y eso somos SALF. Hoy aquí tenemos un tertuliano historiador que dice que Pedro Sánchez ha llegado hasta el lugar que ha llegado gracias a los vídeos que su suegro grababa en los prostíbulos y en las saunas gay. Que ahí se han grabado a políticos, a jueces, a periodistas, y un vídeo con un señor, con otro señor en una sauna con poder, tiene mucho poder, ¿eh? O sea, que te saco el vídeo, ¿eh? Pero bueno, eso se lleva haciendo toda la vida. Lo hacía Franco con el CSIC, hombre, el archivo ELISA del CNI, etcétera, que ya dentro de 30 años imagino que se publicarán, pues, archivos de secretos de Estado, etcétera, por lo cual, por cierto, a mí me pidieron 6 años de cárcel por publicar secretos de Estado, no sé si usted lo sabe. Sí, también lo he leído. Que, por cierto, lo gané, quien me denunció fue el secretario de Estado de Seguridad de la segunda legislatura de Rajoy, diciendo que yo había cometido un delito contra la seguridad del Estado. Ese hombre que me acusaba ha estado en prisión este verano, le han metido en prisión por presunto blanqueo de capitales, y ahora Fiscalía Anticorrupción. Y hoy el Partido Socialista ha pedido su ingreso en prisión inmediato. Al final ves a políticos atacando siempre al que les investiga y al que les denuncia, mientras ellos quieren disfrutar de una impunidad que ya tienen. Franco y el CSIC ya hacían lo mismo. Oye, ¿qué juez o qué persona va a ascender o no aquí en el Estado? Que tenga, en la época los escándalos eran otros, que tenga un hijo que es gay, o que engaña a su mujer con 3 prostitutas, o qué tal. Esos son el famoso archivo ELISA heredado en entonces rey emérito, bueno, ya el rey emérito, entonces rey de España a estrenar, el señor Juan Carlos I, y esos son secretos de Estado que se han usado siempre. Lo hace también los servicios de inteligencia británicos, lo hacen los Estados Unidos con la NSA, en fin, se hace siempre extorsionar para controlar. Si no extorsionas, no puedes controlar a esa gente. Bueno, vamos a ir terminando, que llevamos 1 hora. Luis. Poco me parece. Sí, lo podríamos seguir. Encantado. Podríamos seguir, ¿eh? Pero, ¿qué te iba a decir? Hay tantos temas de los que hablar. Por ejemplo, mira, tú estuviste en Inglaterra, ¿no? 7 años. 7 años. Horribles. Mis hijos están trabajando en Inglaterra también. ¿Dónde? En Oxford. Ah, qué bueno. Están trabajando. Pues el acento es fuerte ahí, ¿eh? Sí. Pues no sé cómo se enteran. Cuando él habla con los amigos diciendo que en tu casa se mete un ocupa y no lo puedes echar, él dice, me estás de broma, hombre, cuenta otro chiste. Y no se lo creen. Es que es para no creérselo. Por eso con SALF creemos que es un delito agravado de allanamiento de morada que implica pena inmediata de prisión. Habría que empezar. Yo creo que, mira, cuando lo he dicho muchas veces, mira, yo acabo con la ocupación en 24 horas. Modifico el Código Penal, 10 años de cárcel al que ocupa una casa. Y se acabaron las ocupaciones. Pero esto con la inmigración ilegal es igual. ¿Usted se acuerda de la época en la que las fronteras de Ceuta y Melilla era un guardia civil con bigote, una cabra y una pistola que no funcionaba? No saltaba nadie, porque era el último salto en una ciudad de 80.000 personas como en Melilla, saltan 8.000, que es el 10% de la población, aunque tenga 5 vallas casi electrificadas. Pues porque no hay miedo a que te pase algo. Si tú instauras el miedo y el terror en la gente mala, en los criminales, los pedófilos, los asesinos, los terroristas, etcétera, se portan bien. Oh, Dios mío, qué sorpresa, qué maravilla, qué escándalo. Hay que implantar el miedo a los malos y hay que proteger y apoyar a los buenos. Eso ha funcionado en El Salvador con Bukele, y eso creo que puede funcionar aquí. ¿Cómo acabó con la delincuencia? Hombre. Es que es muy fácil, es que con la delincuencia, ante la delincuencia mano dura. Y ¿Usted qué piensa de Bukele? ¿Usted cree que hizo un buen trabajo? Va, magnífico, es que todo el delincuente tiene que acabar en la cárcel. Esto yo creo que es Pues ya es un facha oficial. Sentido común. Pues ya es usted un facha entonces. O sea, del que delinque, en la cárcel y ya está. Esto no hay más vuelta de hoja que eso. Bueno, hay gente que dice, ¡ay, pobrecitos, que han sufrido la pobreza, etcétera! Digo, mira, hija mía, los andaluces hemos sufrido mucha pobreza muchos años y no nos ponemos ni a vender en la calle, en el suelo, como hacen estos en todos los pasos marítimos, ni nos ponemos con los patinetes y machetes a robar a los chavales, ni nos ponemos a entrar ilegalmente en ningún país. ¿Qué ocurre? Que porque son más morenos, y tampoco es por morenos, mírame a mí, yo podría ser perfectamente marroquí, indio, turco, sirio. O sea, si alguien tiene motivos para no ser racista, soy yo, con la cara y la barba que tengo. Pero es cierto que estoy harto de la impunidad y de que los españoles seamos los únicos salvapatrias. Yo no me presento a presidente de la ONU. A mí no me preocupa mucho lo que pase en Etiopía, pero me preocupa lo que pase en mi país. Y yo no soy un salvamundos. También le diré que los que van más de salvaplanetas y de santurrones son luego los peores. Son los más hipócritas y los más mentirosos. Yo no soy perfecto, yo soy humano, tengo mis virtudes, tengo mis defectos, soy profundamente imperfecto. Por eso también soy cristiano, porque creo que cada día es una oportunidad para mejorarme a mí mismo como ser humano. Pero es verdad que yo no le voy a prometer a los españoles salvar el mundo cuando esta gente ni siquiera es capaz de salvar a los propios españoles. Bien.
Bueno, pues Luis, vamos concluyendo. Si te diesen una horita en televisión española, la prostituida televisión Pero, española, Pedro. qué bien te iba Bueno, a sería, explorar allí, ¿verdad? sería lo lógico, lo normal en un país democrático. Sí. Ya una persona que tiene más del 5% de los votos de España, que es la cuarta fuerza política nacional, le dieran una sola entrevista. Yo no he tenido una sola entrevista en ninguna televisión nacional. Y a nivel nacional en periódicos, solo he tenido 2. Una en Prisa en El País, la más viral de la historia del país, lo puede usted comprobar. No volvieron a Qué invitarme. raro te hayan llamado el país. No volvieron a invitarme, me dieron para intentar hacerme una encerrona. Vea usted la entrevista, saque sus propias conclusiones de qué pasó con el periodista, que se le caía la cara de la vergüenza. Y la segunda me la hizo el señor Pedro J, del Español, que me puso una becaria de cultura. Que le dije, a mí, ¿me vas a hacer tú una entrevista? Y me dice, sí. Digo, ¿tú alguna vez has entrevistado a un político? Y dice, no, yo soy de cultura. Pero me ha dicho el jefe que te la tengo que... Digo, ¿has hecho tú las preguntas? Dice, bueno, la última sí. Digo, me ponen a una pobre chica de 20 y pocos años para que yo sea más dulce o tal. No me pones a Pedro J. ¿Por qué será? Son cobardes, son miserables. Y saben que yo les digo la cara a la verdad a todos porque yo no dependo de nadie para vivir, salvo de la gente que libremente me consuma. Ir a la política con las espaldas cubiertas siempre te da la opción de decir lo que tú quieres decir en todo En el momento. periodismo igual. Sí, igual. Lo Si mismo. usted dependiera del PSOE, ¿estaría yo hoy aquí Igual. sentado? Pues no. Pues ya está. Así que Dios bendiga a periodistas libres e independientes como usted. Pues bueno, pues seguiremos así. Que ya sabes, aquí tienes tu casa cuando venga a Huelva, pásate por aquí y hacemos otra entrevista. Si usted hace un debate, le aseguro que voy, pero Yo ya públicamente lo digo, el jueves, si no el jueves siguiente, tras la Semana Santa, 8 de la tarde, si no al siguiente. pues le aseguro que el resto de personas seguramente no vengan. Bueno, yo te garantizo que sí. 8, Que nos van a venir, apostamos una que van a cena. venir. Y una vez aquí no se van a levantar de la mesa. Yo lo he vivido, ¿eh? Yo he estado en Espejo Público de Antena 3, ha entrado Susana Díaz, ha hablado con Susana Griso y le ha dicho, ese, fuera del programa yo no vengo. Y me levantaron del plato y me sacaron del plato. Espejo Público, Antena 3, lo puede usted comprobar, porque estaba antes y no estaba después de Susana Díaz. Me pasa siempre porque sé demasiado de toda esta gente y son calañas de un circo que se llama partitocracia. Así que muchas gracias por darme voz. Lo ha dicho Luis, muchísimas gracias. A Gracias usted. por haber venido. Bueno, gracias también a las personas que nos habéis seguido a través de la radio, a través de la televisión local y a través de las redes sociales. Ya anunciamos que la semana que viene vamos a tener aquí al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Adrián Yacar, que va también por Se acabó la fiesta. Elección andaluza, que ya sabéis que se celebra el día 17 de mayo. Y a ver qué es lo que nos cuenta de ese programa electoral. Sí, decía. Se me olvidaba, perdóname, una última cosa que quería enseñarte. A ver. Que es que estamos suplicando, me sabe mal decirlo, pero mira, llevamos desde octubre pidiendo espacios públicos por ley a la alcaldesa de Huelva. Vale. Tengo emails hasta desde el 26 de febrero solicitando públicamente un espacio que me pertenece por ley. Solo quería aprovechar para decirle a la Para alcaldesa hacer actos, supongo, ¿no? Hacer actos. que por favor cumpla la ley y que nos dé un espacio, hija, que solo vamos a expresar nuestras ideas, que no mordemos, que ojalá cumpla la ley y nos dé un espacio público para no estar en la calle con las pobres mujeres mayores que no tienen ni siquiera dónde sentarse. Perdóname y gracias por darme la verás cómo oportunidad de sí. decirlo. Ojalá nos escuche y nos vea. Verás como si no tendría aquí algún hotel, algún lugar privado, pero no, que sea un espacio público Se lo del agradezco. ayuntamiento. Bueno, pues lo dicho, pero la semana que viene tendremos aquí a Adrián Yacar, que es el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por SAF. Ahora la programación continúa.